Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre lo que crees es lo que creas. ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Porque yo creía que no podía tener una sexualidad como yo la quería, como yo la imaginaba, como yo la soñaba. Pero el hecho de creer que era posible y de ver a las personas y de yo hacerme esta mentalidad de que era posible hizo que cambiara todo mi realidad. Para las personas que no me conocen, me presento, mi nombre es César Álvarez, yo me dedico a dar acompañamientos en sanación y liberación bioemocional y soy coach en sexualidad consciente. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque lo que crees es lo que creas. Si tú crees que no puedes hacer una cosa, no lo vas a poder. Pero en cambio, si tú crees que puedes realizar, hacer, decir esas cosas, lo vas a lograr. ¿Qué es lo que cambia esa situación? La creencia o la mentalidad que tengas ante esa situación. Yo, durante niño, desde el kinder fui muy noviero. ¿A qué me refiero con esto? A que mi sexualidad o mi intuición me decía estas cosas de, mira qué bonita niña, mira qué agradable esto, mira qué esto. Y yo desde niño, yo me acuerdo que le decía a mi abuelita, abuelita, es que esa niña me gusta, está muy bonita, yo me quiero casar con ella, no sé por qué, dónde lo escuchaba, no recuerdo. Pero yo desde niño fui muy noviero, muy enamoradizo. Y eso hizo que despertara mi sexualidad desde muy temprana edad. Pero a la vez también, cuando viví las primeras experiencias en base a la sexualidad, yo me di cuenta de lo que yo había aprendido en base a la escuela del no por, en base a la escuela de la religión y en base a la escuela de la sociedad y o amigos, porque mis padres realmente nunca me hablaron a mí de sexualidad. Yo fui aprendiendo de esa sexualidad completamente distorsionada e inconsciente, que está muy fuera de la realidad, que es una sexualidad consciente, una sexualidad en conexión, una sexualidad conectada desde tu deseo y desde tu gozo y desde tu poder. En cambio, toda la sexualidad que se nos vende en la pornografía o en la religión es en base al miedo, y es en base al derroche y es en base al poder. Tú tienes que ser poderoso, tú tienes que tener esa mujer y tiene que ser tuya a como dé lugar y siempre venirte y hacerlo de una forma muy ruda. Esa es una sexualidad inconsciente. Que habrá gente que le guste, habrá gente que como a mí me enfadó y me hartó ese tipo de sexualidad y por ende quise experimentar y abrirme a esa posibilidad, esa creencia de que había algo más que una sexualidad de esa forma. Y fue lo que yo viví. Al yo experimentar ese tipo de situaciones o ese tipo de sexualidad completamente inconsciente, desconectada, de derroche, que yo me sentía cansado, me sentía vacío, me sentía completamente desconectado de las personas y sobre todo de mi divinidad, ahí fue cuando entendí que esa no era la sexualidad que yo quería vivir y que a pesar de que veía allá afuera y muchos les preguntaba, les decía, oye, ¿esta sexualidad es así? Pues sí, muchos decían, así es, tienes que aguantarte, tienes que adaptarte, o simplemente era como, pues eso es y así es y ya. Es como no puedes hacer otra cosa. Es como me toca ver a los pacientes que me dicen, es que yo ya no puedo mejorar mi vida, yo nací pobre y así voy a hacer. Es como justifico que no puedo hacer nada porque justifico que no quiero realmente cambiar algo en mí. Porque lo que crees lo creas. Si tú crees que no puede cambiar eso externo en ti, pues es lo que va a suceder. Pero en cambio, si tú crees que puede haber una posibilidad, por mínima que sea, de que eso es posible, tú lo puedes lograr y tú lo puedes hacer. Así que eso fue lo que yo hice. Yo dije, no, yo no quiero vivir esa sexualidad completamente desconectada, vacío, que me cansaba, me aburría. De hecho, ni siquiera lo disfrutaba. Decía, pues es que esto no es una sexualidad divina, esto no es una sexualidad de Dios. Cuando entendí o experimenté que esto, te estoy hablando que es todo un proceso, es todo un entrenamiento, que precisamente es lo que yo hablo a través de No Más un Rapidín,
que es todo ese entrenamiento de mindset, emocionalidad, control mental, conexión espiritual, que es todo un proceso que tenemos que aprender como hombres que queremos o los que queremos vivir a través de una sexualidad consciente. Pero lo primero que tuve que hacer, que es con lo que quiero que te quedes para que no se haga largo este video, es que yo tuve que creer que era posible vivir una sexualidad completamente diferente a lo que yo vivía. Yo vivía una sexualidad completamente desconectada de mí, vivía una sexualidad con eyaculación precoz, vivía una sexualidad completamente sin goce, sin disfrute, como evidentemente tenía eyaculación precoz, pues era una sexualidad poco duradera en cuanto a tiempo y poco satisfactoria porque pues, realmente no lo disfrutaba. Todo eso yo dije, esto no es posible, esto debe de cambiar y yo lo creé. Desafortunadamente no había algo o alguien allá afuera que me dijera qué era la sexualidad consciente. Había ciertos libros de ¿cómo se llamaba este? Ahorita me acuerdo. Hay un gurú místico que tiene varios libros. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero que hablaba sobre sexualidad, pero lo hablaba desde como muy tántrico, lo hablaba como que muy, no sé, como que no le entendía mucho. Yo decía, bueno, ocupo yo hacerlo a mi forma, a la forma en como yo creo que es una sexualidad consciente. Así que tomé las referencias o las malas referencias que tenía y yo veía cómo se comportaban y fue como yo aprendí a leer los comportamientos humanos o las actitudes de las personas. Incluso las personas que ven el no por pueden notar quién está realmente fingiendo o quién está realmente disfrutando. Se me quedó muy grabada una película en la cual yo veía que dos hombres estaban con una mujer, ya saben qué estaban haciendo, pero había uno de esos hombres estaba como completamente desconectado, lo hacía por hacerlo y como que la mujer se sentía incómoda ante eso y como que se veía como que había cierto rechazo. Y con la otra persona, con el otro hombre, se sentía como, se veía como esa atracción, como ese disfrute, ese gozo que tenían los dos. Y como que ahí el otro como que lo hacía forzado, como que salía sobrando. Tan fue así que al momento de la película que pasa el tiempo, como que lo quitan, lo sacan de ahí y quedan los dos únicamente, como que también los directores supongo que vieron como esa falta de conexión o de esa chispa y entre ellos dos siguió la película, hubo esa conexión, hubo ese disfrute y el hombre se terminó, se corrió, se vino, pero ya como en la continuación él decía como que no, tenía mucho que él no se venía o en pocas palabras yo lo traduje ahora que lo veo es como tenía mucho que no disfrutaba de estar con una persona. ¿Por qué? Porque supongo que esos hombres y esas mujeres están tanto con tantas mujeres y hacen tanto esa conexión sexual que para ellos ya se hace como muy, muy fácil, muy obvio, como muy común y dicen, ah, pues otra más y ya, me explico. Pero no lo hacían desde esa conexión, desde esa intimidad, desde esa unión de esas dos energías masculina y femenina. Y en este caso se vio esa conexión y el hombre dijo, tenía mucho que no me corría, así lo decía. Y pues obviamente la mujer decía, wow, pues obviamente se sintió esa conexión. Eso es lo que los hombres debemos buscar siempre, buscar esa conexión con nosotros y con la pareja, no porque simplemente sea un acto sexual, un acto de ir a trabajar, un acto de hacer lo que haces, debe de haber ese goce, debe de haber esa conexión con lo que realmente disfrutas. Y eso es como la culminación para empezar a ser un hombre consciente. Entonces, como es la culminación para iniciar una sexualidad consciente, entonces es el inicio del fin. Cuando tú empiezas a conectar contigo mismo,
es cuando empiezas a vivir una sexualidad consciente. Cuando tú empiezas a escucharte a ti mismo y a tu cuerpo, es cuando empiezas a vivir esa sexualidad más desde la conciencia. Pero sobre todo, cuando dejas de solamente buscar esa complacencia o ese placer mundano, ese placer físico de venirte y tener un orgasmo, y buscas o vas más allá de esa conexión banal o de placer, es cuando empiezas a conectar con el verdadero gozo, con el verdadero disfrute, porque disfrutas tener esa conexión contigo mismo y con tu pareja. Gozas cada orgasmo que tienes y no solamente un microorgasmo. Y ahí ese inicio de ese gozo es el inicio del hombre multiorgásmico. Al tú volverte ese hombre multiorgásmico, te vuelves un hombre mucho más placentero, es decir, no solamente buscas un placer momentáneo, sino que tu placer se va expandiendo. Al principio tienes un orgasmo y lo sientes sin eyacular, pero después, como esa energía la contuviste, esa energía va subiendo, se va expandiendo y va siendo cada vez más expansiva, más fuerte, con más potencia, con más energía, y eso hace que te vayas energizando completamente todo tu cuerpo. Pero como el hombre inconsciente lo que hace es simplemente sacar su energía, sacar su energía vital o su semilla vital, constantemente se está depurando y no se está fortaleciendo, se está debilitando. En cambio, cuando el hombre aprende y se domina mentalmente a fortalecerse mentalmente y energéticamente de esa energía vital, es cuando se energiza completamente. Es cuando muchos yogis le llaman el pene energético. Es cuando te vuelves una pila completamente de energía, y esa pila de energía la compartes y tu mujer la recibe completamente esa energía. Los hombres que constantemente están derrochando su energía vital llegan sin esa energía, llegan con un deseo y un placer mundano de estar con su mujer. Por eso tienen esa erección. Pero a la vez también hay hombres que ya necesitan de esa pastillita azul o necesitan de más estimulación para poder llegar a una erección completamente con firmeza y sin llegar a necesitar de algo o de alguien o de una pastilla o de un medicamento externo. ¿Por qué? Porque el hombre está completamente debilitado. Cuando tú dejas de autodebilitarte y cuando tú te autofortaleces mentalmente, emocionalmente y energéticamente, te vuelves una pila humana. Y tú dices, bueno, ¿para qué me sirve ser una pila humana? Para tener mucho mayor energía, mucho mayor vitalidad y vigor ante la vida y en la sexualidad. Para no depender de algo de alguien externo, sino que tú simplemente se activa esa energía en ti, la sabes dominar, la sabes transmutar y la sabes estar elevando constantemente, no dejas que se derroche, porque como cuando la dejas ahí contenida es cuando se expulsa, en cambio cuando se contiene la subes y lo ideal es subirla hasta la glándula pineal. Voy a estar explicando en los siguientes videos cómo realizar eso, pero te estoy dando como un resumen de lo que se debe de hacer. Pero todo esto que te cuento o te digo, quiero que tú lo empieces a creer. No me creas a mí, créelo tú que es posible. Yo Yo no tuve a alguien que me dijera que era posible esto. Al contrario, me decía, no, eso es imposible, eso se ve en las películas, o eso es allá en los yogis que hacen todo eso del Kama Sutra y todo eso. Yo no creía que fuera posible. Cuando lo empecé a experimentar, yo dije, claro que es posible, porque yo lo decidí que era posible para mí y yo lo elegí para mí en mi vida. Así que eso es lo que quiero que te quedes. Cree que todo eso que tú has querido crear en tu vida es posible. Cree que esa sexualidad que tienes, que tal vez no disfrutas y que tal vez no te hace sentir satisfecho, puede cambiar si tú lo crees.
No si tu mujer lo cree, no si tus vecinos te lo dicen, si tus amigos te lo dicen. Si tú lo crees va a ser posible para ti. Así que cree eso que es posible para ti. Yo hoy creo que mi sexualidad es la mejor porque yo la creé. Yo hoy creo que mi vida va a ser la mejor porque la estoy creando. Yo hoy creo que mi economía va a ser la mejor porque la estoy creando, porque lo estoy creyendo y estoy haciendo esos ejercicios mentales, emocionales y energéticos para realizarlo. Y eso es lo que debemos hacer como hombres, enfocarnos, ver qué es eso que nos debilita o que nos mantiene en una incomodidad, confrontar esa incomodidad. A mí me confrontó esa sexualidad que no me gustaba y tuve que cambiarla. Tuve que ser ese hombre consciente y no ser ese hombre víctima de pobrecito de mí, no puedo disfrutar, tengo eyaculación precoz, a ser ese hombre consciente que se volvió multiorgásmico, que se volvió mucho más fuerte emocionalmente, mentalmente y sobre todo energéticamente en la sexualidad, que fue lo que hizo ese cambio en mí, porque yo lo creé. Entonces, si tú lo crees, lo creas. En cambio, si tú crees que esto no existe, si tú crees que esto es mentira, eso va a ser para ti y está bien. Yo no trato de convencerte a ti. Yo quiero que creas que es posible. Y si tú crees que es posible, no te olvides seguir este canal en donde vamos a hacer que esa sexualidad consciente sea no una posibilidad, sino una realidad en tu vida como lo es hoy para mí. Así que estés muy bien.